¿Te preguntas sobre tu futuro? ¿Será como lo imagino? ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío. También el que quieren ellos. ¿Tu patrimonio está protegido? Sí, porque elijo invertir con expertos. El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Protección Inversiones te asesoramos con soluciones personalizadas para que tomes las mejores decisiones. El poder de tus decisiones crea futuro. Protección. Hola a todos, soy Luisa Fernanda Díaz y hago parte del equipo de comunicaciones de Protección. En nombre de nuestra compañía queremos darles un saludo especial y agradecerles por acompañarnos en este primer encuentro del año Visión Protección 2024, conversaciones y análisis sobre las perspectivas locales e internacionales para las inversiones. Antes de comenzar este espacio, quiero darles unas recomendaciones y hacerles unas solicitudes especiales. La primera es que sin duda este espacio se nutre con las preguntas que ustedes nos hagan y la idea es que aprovechemos al máximo el conocimiento y la experiencia de los grandes invitados que tenemos en esta mañana. Así que los invitamos a que nos escriban sus preguntas en el chat que encuentran en el costado derecho de sus pantallas. Igualmente, para nosotros es supremamente importante tener sus opiniones. Eso nos ayuda a mejorar y a entregarles mayores contenidos de valor a ustedes. Así que les agradecemos que al final del evento nos regalen diligenciando la encuesta que encuentran en la parte superior de sus pantallas para nosotros así tener sus apreciaciones. Y los queremos invitar a que nos acompañen hasta el final del evento, pues tendremos un momento muy importante, digamos que les daremos las recomendaciones de inversión de nuestros portafolios estratégicos sugeridos por cada perfil de riesgo. Entonces, ahora sí, para entrar en materia, quiero darle la bienvenida a nuestros invitados, que como se los dije, son personas con una vasta experiencia en el sector económico, financiero y de inversiones. Tenemos el honor de contar con la compañía de Mauricio Cárdenas. Él es PhD en Economía de la Universidad de California, economista y magíster en Economía de la Universidad de los Andes. Mauricio se ha desempeñado en el gobierno de Colombia como ministro de Hacienda y Crédito Público entre los años 2012 y 2018, después de haber sido ministro de Minas y Energía en el año 2011-2012. En administraciones previas fue director del Departamento Nacional de Planeación, ministro de Transporte y ministro de Desarrollo Económico. Fue escogido por la revista Euromoney como ministro de Finanzas del año en el 2015, una distinción que solo 5 latinoamericanos han recibido. En el mundo académico, Cárdenas ha sido 2 veces director ejecutivo de FEDesarrollo, también fue director de la Iniciativa para América Latina de Brookings Institution, uno de los principales centros de pensamiento de los Estados Unidos. Actualmente es profesor visitante de CIPA, la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Desde Miami nos acompaña Franco Uccelli. Franco es jefe de investigación y estrategia de Bultic. También trabajó para JP Morgan Bank, en el que se desempeñó en varios cargos como director ejecutivo de estrategia de inversión para América Latina, director ejecutivo de investigación de mercados emergentes. Franco tiene una licenciatura en Economía y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Brandeis, así como una maestría en Economía Latinoamericana de la Universidad de Vanderbilt y una maestría en Política Comparada de la Universidad de Texas en Austin. También ha completado los cursos para PhD en Estudios Internacionales de la Universidad de Miami. Y cierro esta presentación de nuestros invitados con Liliana Mancera, quien es profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia, tiene una maestría en finanzas del Centro Internacional de Formación Financiera de la Universidad de Alcalá en España, donde fue becaria de la Fundación Carolina. Liliana cuenta con 14 años de experiencia en mercados financieros, en gestión y administración de los portafolios de inversión y formulación de estrategias de inversión. Y hoy es líder de estrategia de inversión en Protección. A todos les doy una bienvenida y les agradezco por acompañarnos en este espacio y pues le doy la palabra a Liliana para que inicie la conversación con nuestros invitados sobre las perspectivas locales e internacionales para las inversiones. Adelante, Lili. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias también a nuestros invitados por haber aceptado esta invitación y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy en este espacio.
Quiero iniciar con una breve introducción y hacer un recorrido muy rápido, un breve balance de cómo cerramos en el 2023 en materia de los mercados financieros. Y es que el 2023 terminó siendo un año que arrojó muchas sorpresas en materia de actividad económica global. La tan pronosticada recesión no llegó y por el contrario vimos una resiliencia muy importante de la economía en los Estados Unidos. Vimos mejores cifras de actividad, una inflación disminuyendo en dicho país y a esto se sumaron las esperanzas del mercado en torno a un cambio en el ciclo de política monetaria en los Estados Unidos, esperando que la Reserva Federal empiece a bajar las tasas de interés este año. Todos estos elementos fueron la mezcla perfecta que permitieron un desempeño muy favorable de los mercados financieros en el 2023. Hagamos un breve recorrido, un rápido recorrido por el cierre de los mercados el año pasado y quiero compartirles la siguiente gráfica en el que vemos año a año cuál ha sido el desempeño de los diferentes activos en los mercados financieros. La línea amarilla que están viendo en la pantalla traza esa división entre aquellos retornos, entre aquellos activos que generaron retornos positivos en cada año y los activos que generaron retornos negativos en cada uno de los años. Como vemos, el balance del año 2023 fue muy favorable, con la gran mayoría de los activos generando retornos positivos. Destacaron, por supuesto, los retornos de los mercados accionarios globales, pero también vimos retornos favorables en los otros activos, como en los activos de renta fija. Destacó el desempeño de nuestros títulos de renta fija en Colombia, medidos por el índice Colpés, y del lado negativo tuvimos las acciones en Colombia que retrocedieron cerca de un 7%, y acá el dólar contra el peso colombiano que retrocedió un 20% dada la apreciación de nuestra moneda. El balance, como ven, fue un balance muy favorable para el año en términos del desempeño de los mercados, destacando incluso frente al desempeño de los años previos. Todo esto permitió que al final cerráramos el 2023 con un desempeño muy positivo de los activos y esto se vio reflejado, por supuesto, en los diferentes portafolios y recomendaciones de inversión. Ahora bien, para este 2024, ¿qué estamos esperando? Tanto a nivel externo como a nivel local, la expectativa es que el proceso de disminución de la inflación continúe. Deberíamos ir viendo que las inflaciones en el mundo vayan acercándose a los rangos objetivo o a esos niveles objetivo de los diferentes bancos centrales. Esto permitirá que las tasas de interés, también vayan bajando. En los Estados Unidos esperamos que la Reserva Federal empiece a bajar las tasas de interés en la segunda parte del año y en Colombia que el Banco de la República continúe con el ciclo de reducción de tasas de interés que ya inició hacia finales del año pasado. Este entorno de inflaciones a la baja, de tasas de interés a la baja, en medio de un escenario económico donde posiblemente veamos una mayor desaceleración sin recesión, podría configurar un escenario positivo para los mercados financieros este 2024, tanto para las acciones como para los títulos de renta fija. Sin embargo, por supuesto, hay riesgos a monitorear y hay riesgos tanto en el frente local como en el frente internacional. Empecemos entonces este evento hablando de las expectativas para este 2024 en el entorno local. Invito a Mauricio Cárdenas para que empecemos hablando de este contexto Colombia. Mauricio, buenos días. Muy buenos días, Liliana. Muchas gracias por la invitación nuevamente a este ejercicio de Visión Protección, que es una oportunidad maravillosa para hacer un repaso de qué está pasando con nuestra economía, cuáles son las oportunidades de inversión para las personas que están tomando decisiones y para poder hacer también un poco de prospectiva de qué creemos que viene hacia adelante. Entonces, muchas gracias por la invitación. Me voy a apoyar en una presentación donde comienzo diciendo que la economía colombiana, después de una expansión muy notoria posterior a la pandemia, un efecto rebote muy considerable, pues ha venido en un proceso de desaceleración. Entonces, lo primero que tenemos que poner en el contexto de nuestras decisiones de inversión es que estamos frente a una economía que está creciendo poco, que de hecho en el tercer trimestre del año pasado tuvo una caída del 0,3%. Hoy, casualmente, hoy se conocerán los datos del cuarto trimestre del año pasado. Muy probablemente será un dato o muy bajo o negativo, es decir, consolidándose un fenómeno de
estancamiento de la economía. Ese es el entorno en el cual tenemos que tomar las decisiones de inversión. La actividad económica no está creciendo, la actividad económica está en un nivel relativamente alto, que es el nivel en el que quedó después de la pandemia, pero estancada. Entonces, no es que los negocios estén en crisis, no es que las empresas estén en crisis, las empresas siguen vendiendo, las empresas siguen haciendo utilidades, pero simplemente no crecen, no están creciendo. Ese es el contexto dentro del cual se enmarca el entorno de inversiones en nuestro país. ¿Qué podemos esperar en materia de crecimiento para este año 2024 y para el 2025? No necesariamente buenas cosas. Si uno mira los diferentes analistas, las diferentes entidades que hacen proyecciones, pues más o menos el consenso es que el año pasado, cuando se sepa el dato que se va a revelar hoy, tuvo un crecimiento entre el 1 y el 1.2%. Hoy vamos a saber eso, se va a despejar esa duda, pero no vamos a estar ni por encima del 1.2, ni creo yo por debajo del 1%. Eso es el 2023. Para el 2024, algo mejor, pero no mucho mejor. Un crecimiento del 1,5%. Los más optimistas hablan de crecimientos que se acercan al 2%, pero nada sobresaliente. Yo le apostaría más a un crecimiento bajo este año del orden del 1.3%, es decir, muy parecido al año 2023. ¿Qué quiere decir esto? Que tendríamos 2 años seguidos de una situación económica que no es boyante, una situación económica que muestra prudencia. Y ahí debemos también ubicar las decisiones nuestras en materia de inversión, prudencia, porque la economía no está atravesando una fase de expansión fuerte. 2025, ya un poco más de recuperación, volviendo a un crecimiento que no es extraordinario, crecimiento del 3%, pero un crecimiento, digamos, ya más cercano a lo que ha sido el promedio histórico o lo que los economistas consideran el crecimiento potencial, o sea, el crecimiento que se puede lograr sin generar muchas fricciones, sin generar inflación, sin generar grandes desequilibrios en nuestras cuentas externas, un crecimiento sostenible. Eso sería el 2025. Ahora bien, este año va a haber buenas noticias desde el punto de vista de los mercados financieros. ¿Por qué? Porque las tasas de interés, ya lo hemos visto, han estado bajando. El Banco de la República empezó a bajar la tasa de interés en diciembre, tuvo una segunda decisión en enero, las ha bajado de 13.25% a 12.75%. Ahí está. Sigue siendo, como se ve en la gráfica de la izquierda, la línea gris que es Colombia, una tasa alta para los parámetros latinoamericanos. Los demás bancos centrales, con excepción de México, bajaron muy rápidamente las tasas de interés y por lo tanto están por debajo de las nuestras. Ahora seguramente Franco nos va a comentar sobre eso. La razón es que la inflación en Colombia pues sigue estando un poco por encima de la inflación de los demás países latinoamericanos, aunque el dato sobresaliente es que la inflación en Colombia ya empezó a bajar y a bajar fuerte. Y la razón es principalmente lo que se ve en esta gráfica a la izquierda, que el precio de los alimentos o la inflación de alimentos, pues que llegó a estar casi en el 30% hace aproximadamente un año, o sea, el costo de los alimentos en Colombia estaba aumentando a un ritmo anual del 30%, ahora ya está con un crecimiento por debajo del 3%. ¿Qué quiere decir esto? Que ese fenómeno de inflación de alimentos que estuvo muy impulsado por escasez de alimentos a nivel global, devaluación del peso en el año 2022, pues se controló en la medida que los precios de los alimentos en los mercados internacionales cayeron y al mismo tiempo tuvimos apreciación del peso el año pasado, como comentaste tú, Liliana, hace un momento. Entonces, la inflación parecería ya en una senda incontrovertible de corrección. Entonces, por eso lo que podemos esperar y lo que esperan los analistas es que la tasa de intervención, la tasa de política monetaria, la tasa a la que el Banco de la República le inyecta liquidez a la economía, pues baje de ese tope donde estuvo de 13.25% a algo cercano al 8% a final de este año. Ahí hay una discrepancia, hay quienes consideran que la tasa de interés este año va a terminar por encima del 8%, que puede ser incluso por debajo del 8%. Yo le apostaría a un 8%, eso quiere decir que la tienen que bajar de 12.75 a 8%. Es una bajada de 4.75 puntos porcentuales o 475 puntos básicos. Es una reducción fuerte. ¿Qué quiere decir? Que esa reducción no se logra a lo largo de este año en las 8 sesiones de la Junta Directiva del Banco de la República donde se toman
decisiones de tasa de interés, no se logra bajando a 25 puntos básicos por sesión. Le va a tener que acelerar el ritmo la Junta Directiva del Banco de la República, y yo creo que si no lo hizo en enero, que pudo haber bajado en 50 puntos básicos, lo hará probablemente en la próxima reunión. Hay quienes hablan incluso de que en un mes como febrero, donde hay reunión de la Junta Directiva del Banco de la República, pero no se toman decisiones de tasa de interés, a no ser que ocurra algo extraordinario, hay quienes están diciendo que, dada la situación de la economía, el Banco de la República debería actuar de manera extraordinaria y tomar una decisión de bajar la tasa de interés en febrero. No creo que eso vaya a ocurrir, tendrá que ser en marzo, pero probablemente en marzo veremos una reducción de 50 puntos básicos o medio punto porcentual. Y terminaremos el año con una inflación del 5.5%. Entre otras cosas, algo que le dio tranquilidad al Banco de la República para bajar las tasas de interés es el aumento del salario mínimo. De contrario a lo que se pensó en un momento dado, que el aumento del salario mínimo podía estar desbordado frente a las realidades de inflación de nuestro país, se habló de aumentos del salario mínimo del 18%, del 16%, al final el aumento del salario mínimo fue un prudente 12%. Ahora bien. Mauricio. Sigue. Qué pena te interrumpo. Nosotros pues efectivamente compartimos la lectura, y esto que nos acabas de mencionar de expectativas en materia de inflación y de tasas de interés va a ser muy relevante para que lo tengan presente para nuestra conversación posterior más adelante, nuestras expectativas de la renta fija. Nosotros en Protección estamos esperando también una inflación que cierre este año alrededor del 5.5% y posiblemente una tasa de intervención alrededor del 8.5%. Pero quiero hablar ahora contigo del tema fiscal. Y quiero iniciar esta conversación con una frase que te he escuchado en algunas de tus presentaciones, y dice: la semilla del buen desempeño económico está en el manejo prudente y responsable de las finanzas públicas. Y el 2023 cerró con buenas noticias en materia fiscal. Vimos una reducción del déficit fiscal mayor a la esperada en el país, 4.2% del PIB. Pero en los días más recientes hemos escuchado algunas noticias frente a la no asignación de ciertas partidas específicas del presupuesto general. Adicionalmente, hace algunos días conocimos el plan financiero del gobierno para este 2024, el cual cambia esa tendencia que veníamos viendo en la reducción de los niveles de deuda, eleva nuevamente los pronósticos de déficit fiscal para este 2024 hasta el 5.3% del PIB, e incluye también algunos ingresos inciertos. Por ejemplo, supone ingresos alrededor de 10 billones por conceptos de litigios, lo cual va un poco en contravía de las mismas recomendaciones que ha hecho el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. De acuerdo a la forma como está planteado el plan financiero, la regla fiscal se cumpliría este año. Pero lo cierto es que tanto el nivel de endeudamiento como de déficit fiscal se está llevando al límite permitido por la misma regla, lo cual hace que si algunos de los supuestos bases no se cumplen este año, esto podría llevarnos a un incumplimiento de la regla fiscal. La posibilidad es alta. ¿Cómo estás viendo ese panorama fiscal para Colombia este año, y si consideras que este es tal vez uno de los principales riesgos en materia económica y de mercados para Colombia en el 2024? Qué buena pregunta, Liliana, porque me permite conectar perfectamente con el tema de la tasa de interés del Banco de la República, pero traducido en una variable que es la que realmente le importa a los inversionistas. Muchos de los portafolios de inversión pues tienen un alto componente de papeles del gobierno, de TES, y el precio de los TES pues se vuelve determinante a la hora de definir la rentabilidad de esas inversiones. Entonces tenemos que pensar en qué va a pasar con los TES. La tasa de los TES va a seguir subiendo, la tasa de los TES va a bajar, es decir, ¿cuál es el panorama en esa materia? Un componente de esa conversación es la tasa de intervención del Banco de la República. En la medida en que el Banco de la República tenga controlada la inflación, baje la tasa de interés, esas son buenas noticias para el mercado de TES. Los TES seguramente, si fuera solo por esa, digamos, fuerza, los TES bajarían de tasa y por lo tanto subirían de precio y por lo tanto ganaríamos en nuestros portafolios, simplemente como efecto de la política monetaria. Pero eso no es lo único que determina la tasa de interés que pagan los TES. Un elemento fundamental es qué está pasando en el frente fiscal, qué está pasando con las finanzas públicas. Si los inversionistas ven que lo que se viene es un deterioro de la situación fiscal, que se va a aumentar la deuda, pues obviamente eso va a requerir unas tasas de interés más altas, porque el gobierno va a tener que tratar de obtener más recursos del mercado emitiendo papeles. Entonces, ¿qué viene en materia fiscal?
Y si ustedes ven esta gráfica, no sé si la están viendo en este momento, me confirmas, Liliana, si la están viendo. Sí, perfecto. Si están viendo mi cursor, el déficit fiscal colombiano pues aumentó, como en todas partes del mundo, muchísimo durante la pandemia. Un déficit alto. Claro, era absolutamente necesario para controlar una situación tan crítica como esa. Pero después, pues venía un proceso de consolidación fiscal. Ese es el término clave para decir, esto es solamente por un tiempo, una emergencia, y después tenemos que volver a nuestra normalidad. ¿Cuál es nuestra normalidad? Fíjense lo que pasó la década pasada. Nuestra normalidad es un déficit fiscal cercano al 3% del Producto Interno Bruto, que no es sorprendente porque nuestra economía también crece más o menos al 3%. Entonces uno puede tener un déficit más o menos alineado con el ritmo de crecimiento económico. Entonces, íbamos para allá, íbamos bien, una reducción fuerte del déficit fiscal en el 2022, el año pasado una reducción aún mayor, un déficit fiscal del 4.2, aplausos para el ministro de Hacienda, es decir, logró seguir reduciendo el déficit fiscal. Pero, oh, sorpresa, se acaba de proyectar el déficit para este año en el plan financiero, lo publicó el Ministerio de Hacienda y dice, no, ya no vamos a seguir reduciendo el déficit, de hecho lo vamos a aumentar este año, va a aumentar a 5.3. Esto no ha caído bien. ¿Por qué? Porque si uno se para aquí en el 5.3, dice, oiga, ¿qué le creo? ¿A que después vamos a volver al 3? ¿O a que esto se va a deteriorar y va a seguir bajando? Y entonces esta curva va a seguir bajando y vamos a seguir teniendo un mayor déficit fiscal. Entonces, este es un punto crítico, es como un punto de inflexión donde los analistas, las calificadoras, el Fondo Monetario están diciendo, bueno, ¿esto para dónde va? Si la respuesta es, vienen años de más gasto público, los ingresos están caídos porque la economía no está creciendo y lo que va a haber acá es un mayor déficit fiscal, pésima noticia para el mercado de TES. Pierden precio los tres, pierden precio nuestros portafolios. Sí, el gobierno dice convincentemente, se va otra vez a retomar esta senda y cuando dejemos el gobierno del 2026 vamos a tener el déficit en 3.2 y la gente cree, buena noticia, porque dice, bueno, esto del 2024 fue como un impasse, producto de que la economía no estaba creciendo bien, producto de que todavía había que pagar unas cuentas de los subsidios a los combustibles, etcétera. La pregunta que yo me hago es, ¿a qué le creemos? ¿A un escenario donde el déficit va a seguir aumentando o a un escenario en el que el déficit va a disminuir hasta llegar a este nivel, digamos, sostenible? Yo viendo lo que está pasando hoy con el debate del presupuesto, que es tu pregunta, y excelente pregunta, pienso que el gobierno está decidido a gastar más y a gastar más en las cosas que quiere y a escoger selectivamente qué le gusta y qué no le gusta. Y los compromisos que vienen de gobiernos anteriores, las llamadas vigencias futuras, va a decir, no, yo porque voy a tener que gastar mis recursos haciendo cosas que otros lanzaron, carreteras, aeropuertos, en fin. El gobierno está en un momento, esta semana, renunció ayer la directora general de presupuesto, con una gran controversia y es, ¿modificó el presupuesto? ¿Con qué propósito? Para gastar más en las cosas que le dan dividendos políticos. Entonces, yo no descarto que la reacción de los mercados no sea positiva y que las tasas de los TES que venían bajando, la tasa de interés de los TES, ahora tenga un quiebre y empiece a subir. Entonces, esas son malas noticias para los tenedores de TES que van a ver desvalorizados sus portafolios. Pero hagan ustedes sus apuestas pensando siempre que la política fiscal es un reflejo de la política en general, de lo que está pasando en el mundo político. Y un gobierno que tiene baja favorabilidad, que no ha mostrado buenos resultados, con una economía que está desacelerada, es un gobierno que tiene toda la tentación de salir a gastar más. Entonces, les dejo esa reflexión. Mauricio, con esto que mencionas, que es muy relevante, definitivamente el riesgo fiscal es uno de los principales riesgos que tenemos en este momento de cara al desempeño, por ejemplo, de nuestros activos locales. Tú mencionabas los TES, pero también, por supuesto, nuestra moneda. Pero como lo hablábamos al principio, del otro lado de la balanza, tenemos un proceso de desinflación en el país que debería continuar este y el próximo año. El ciclo de reducción de tasas de interés por parte del Banco de la República, que también pone un escenario favorable. De cierta manera, en los mercados internacionales, medido a través de la prima de riesgo Colombia, ya se ha incorporado un deterioro de la calificación crediticia del país y este año pensamos que debería tener un escenario o pintar un escenario más benévolo para la renta fija en el entorno internacional, en la medida que la Fed ya culminó de incrementar las tasas de interés y empezaría a bajarlas este año. Y eso
pone menos presión a la renta fija a nivel global, teniendo en cuenta que los tesoros americanos son el referente del desempeño de la renta fija del mundo. Entonces tenemos elementos del lado favorable de la balanza y tenemos el riesgo fiscal del otro lado de la balanza. Pensando, por ejemplo, en el desempeño de los test, entonces, ¿qué lado de la balanza puede pesar más? O si, dado los elementos a favor y dado los elementos en contra, podríamos tener cierto equilibrio en el desempeño del activo. Mira, yo creo que es importante en este punto decir, depende también mucho del plazo de los test. Porque si son papeles a corto plazo, e incluso incluyamos ahí a los CDTs, a los bonos que emiten las entidades del sector real, del sector financiero, de corto plazo, esas tasas van a seguir más de cerca lo que pase con la tasa de política monetaria. Entonces, los papeles de corto plazo van a tener una reducción de la tasa de interés, o sea que si el inversionista logró hoy adquirir un papel a 12, a 18 meses con una tasa del 13%, del 12%, esa tasa en un año se va a ver alta. O sea, fue una buena decisión de inversión. De acuerdo. Haber comprado hoy un papel a esas tasas. Pero si lo que estamos hablando son de test a 10 años, a 5 o 10 años o más años, pues esos sí van a depender mucho ya no de que la tasa de interés del Banco de la República está bajando hoy en el corto plazo, sino de las perspectivas fiscales de Colombia. Entonces, yo te respondería la pregunta de la siguiente manera. Las inversiones en papeles de renta fija a corto plazo no tienen mucho riesgo. Son más bien en este momento unas inversiones que se van a valorizar porque las tasas van a bajar. Es muy importante explicarle a los inversionistas que si baja la tasa de interés, su papel se le va a valorizar. Entonces, esa explicación la hacen ustedes día a día en sus asesorías, en sus comunicaciones directas con los inversionistas, con las personas que tienen sus ahorros en protección. Papeles a más largo plazo, pues ya sí corren el riesgo de qué va a pasar con la política en Colombia y con la política fiscal en particular. Y ahí es donde yo creo que las señales que está dando el gobierno no son las mejores porque están mostrando que el tema presupuestal, que el tema del gasto, pues está claramente en una senda de expansión y que en materia de ingresos, que no hemos hablado de esto, pues no solo se han afectado por el bajo crecimiento económico, sino que hay unos ingresos que se presupuestaron que no se van a dar. En particular, 10 billones de pesos presupuestados en un rubro que se llama litigios, es decir, como si la DIAN fuera a resolver esos problemas que tiene, pleitos que tiene, y va a llegar a unos acuerdos donde la gente le va a pagar 10 billones de pesos. Eso no es nada fácil, no existe claramente la facultad legal para hacer eso en un plazo de tiempo breve, de manera que yo no creo que esa cifra de recaudo por litigios de 10 billones se vaya a dar. Y todo eso contribuye a que si esa plata no entra, pues es más déficit fiscal, más necesidad de salir a emitir TES, y más TES significa desvalorización de ese papel. Con esto que hemos hablado, el año pasado vimos una reducción muy importante en la percepción de riesgo país, de riesgo Colombia en los mercados internacionales. ¿Cómo esta situación fiscal puede alterar esa percepción de riesgo y cómo podría también tener un impacto en la calificación de Colombia? Ya algunas calificadoras recientemente como Fitch, S&P, se han pronunciado y han dicho que ya dentro de sus estimaciones incorporaban un incremento del déficit fiscal para este año, pero que será muy relevante lo que pase en esa evolución de las cifras fiscales y de crecimiento de la economía colombiana este año y el próximo año. ¿Qué está más cerca para Colombia? ¿Un deterioro de la calificación crediticia o la posibilidad de recuperar el grado de inversión? Mira, yo aprovecho para mostrar esta diapositiva donde está precisamente el índice ENVI, que es esa prima de riesgo país a la que estabas haciendo referencia, la gráfica a la derecha. La de la izquierda es la tasa de cambio, pesos contra el dólar y las monedas latinoamericanas contra el dólar. Si ustedes miran la prima de riesgo país en el gráfico de la derecha, Colombia, que es la línea azul oscura, pues subió mucho a comienzos de este gobierno hasta más o menos octubre del año 2022 y ha tendido a bajar un poco, de la mano de lo que ha sido el comportamiento de las demás primas de riesgo en las economías emergentes y particularmente de América Latina. Pero es una prima de riesgo país relativamente alta, es decir, Colombia para colocar bonos en el mercado internacional tiene que pagar, palabras más, palabras menos, unos 3 puntos porcentuales por encima de las tasas del tesoro, de los papeles del tesoro de los Estados Unidos. Entonces, tu pregunta es, ¿para dónde va esto? ¿Esto va para arriba o va para abajo? ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué se puede esperar? Y yo diría que
si los temores en materia de política fiscal se materializan y el déficit fiscal aumenta no solo en el 2024, sino de ahí para adelante, pues esta prima de riesgo país va a tender a subir. La prima de riesgo país se mide todos los días, a toda hora, en todo minuto, en las pantallas de en los terminales de quienes están haciendo transacciones. O sea, es una forma inmediata de medir cómo se está percibiendo el riesgo en nuestro país. Y yo creería que con estas controversias que hay recientemente sobre el tema fiscal y sobre el tema presupuestal, esa prima de riesgo país no va a seguir disminuyendo. Posteriormente reaccionan las firmas calificadoras, que son las que definen la calificación de nuestro país. Pero las firmas calificadoras, tú me preguntas, ¿van a devolverle a Colombia el grado de inversión que llegó a tener y que se perdió durante la pandemia? ¿O van a deteriorar aún más la calificación de nuestro país? Y yo tendería a decir que la recuperación del grado de inversión de Colombia está lejos, está distante, no va a ocurrir en este gobierno, va a ser la agenda del próximo gobierno. O sea, un próximo gobierno va a llegar y va a decir, tenemos que recuperar el grado de inversión, y para eso tenemos que mantener muy sólidas las finanzas públicas, y se vuelve un gran objetivo del manejo de la economía. No lo va a hacer en este gobierno. Ahora, que le deterioren la calificación a este gobierno, pues hoy por hoy no lo veo, tampoco lo veo, pero si la situación fiscal sigue por ese camino que, digamos, incipiente que se inició en el 2024 y el año entrante vuelve y juega un déficit fiscal superior al 5% del PIB y se aleja de esa meta que tenemos de tener un déficit fiscal del 3%, pues sí se puede dar una pérdida de calificación de nuestro país. Bueno, Mauricio, hablabas ahorita... Para poner esto un poquito en contexto, nosotros hoy tenemos una calificación que está mejor que la de Brasil, pero los papeles de Brasil se transan a tasas menores a las nuestras. O sea, a Brasil está yendo mejor en los mercados pese a tener una calificación que es peor. Entonces, ¿qué significa esto? Que o la calificación de Colombia se va a acercar a la de Brasil o si las cosas están bien en Colombia y hay credibilidad, pues las primas de riesgo país se van a acercar a las de Brasil, pero esta diferencia no se va a mantener indefinidamente. Que en cierta medida el mercado ya está incorporando ese deterioro de la calificación de riesgo. Eso es lo que está reflejando, pues, esta situación que estás mencionando con la prima de riesgo Colombia. Correcto. Ahorita mencionabas en esa dirección. Ahorita mencionabas el tema de la agenda del gobierno. Y ese es otro tema que sigue sobre la mesa, las reformas. Y es que terminamos el año 2022 con una reforma tributaria aprobada y la expectativa iniciando el 2023 de que el resto de las reformas iban a ser aprobadas. Pero la dinámica en el trámite de las reformas pues cambió un poco, fue diferente el año pasado. ¿Cómo estás viendo este año ese trámite en cuanto a las reformas? ¿Se puede mantener la expectativa de reformas más moderadas y cómo podría ser esto percibido por los mercados y por los inversionistas internacionales? Mira, yo nunca había visto un gobierno que tenga con tanta dificultad de sacar sus leyes y de conseguir las mayorías y las coaliciones en el Congreso. Es decir, acuérdate que este debate empezó exactamente hace un año, cuando se citó el Congreso a sesiones extraordinarias y se dijo que las leyes laboral, pensional, de salud, iban a salir en el primer semestre del año 2023. Pues eso no ocurrió y lo que ha habido hasta ahora son unos pocos debates. En casi todas estas leyes lo que ha habido es uno o máximo 2 debates de los 4 debates. Es decir, esto va a cámara lenta. Y la razón es que son proyectos de ley pues, que no han generado los consensos, las mayorías, el convencimiento del país, de la opinión pública y por supuesto de los congresistas de que son convenientes. Y el tiempo juega en contra del gobierno, porque en la medida en que pasa el tiempo, pues el capital político del gobierno se va deteriorando, la favorabilidad en las encuestas va cayendo y los congresistas pues no son insensibles a eso. Los congresistas van también calibrando un poco la fuerza de un gobierno porque están pensando en su elección posterior y todo congresista lo que aspira es a reelegirse en el 2026. Entonces tienen que ir calibrando cómo es el estado de la opinión pública. Entonces mi impresión es que la agenda de reformas, que veremos ahora con qué ímpetu arranca, porque vamos a tener ya sesiones del Congreso a partir de la semana entrante, es decir, vamos a ver cómo está el ambiente, pero mi impresión
es que las reformas, algunas de ellas se van a estancar completamente en el camino, otras se están modificando considerablemente para tratar de contener y minimizar el efecto negativo que pueden tener, o sea, están cambiando. Entonces, ¿qué creo yo? La reforma laboral es tal vez la de las que más se ha ajustado, pero todavía no se ha hecho el ajuste más de fondo que requiere, que en este momento que el desempleo, no hemos dicho eso, pero el desempleo ya empezó a subir, entonces es muy, muy poco coherente en un momento en el que está aumentando el desempleo, subir los costos de contratación de la mano de obra. Entonces, eso hay que corregirlo en esa reforma laboral. Si el gobierno lo hace, pues esa es una reforma que tiene más chances de salir. La reforma pensional, pues ya se le ha dicho muchas veces al gobierno, hay muchos economistas, exministros de Hacienda, convencidos de que la reforma pensional es una reforma que tiene cosas buenas, pero que tiene que corregir un elemento de fondo, que es el famoso umbral, el punto al partir del cual los trabajadores podemos hacer aportes a los fondos privados de pensiones. Entonces, sin ese ajuste, seguramente esa reforma tampoco va a lograr las mayorías. Y la más controvertida de todas, indiscutiblemente, la reforma a la salud, donde yo lo que siento es que el gobierno está por la vía regulatoria, por la vía de la intervención, por el ejercicio que hace la Superintendencia de Salud, por los pagos de la ADRES, por el manejo de la caja, por el impulso que le ha dado a la nueva EPS, que hoy es la gran EPS del país, que tiene la gran mayoría de los afiliados, más de 10 millones, está tratando de hacer una reforma tal vez por la puerta de atrás, por esa vía regulatoria, de supervisión del manejo de los recursos y dándose cuenta que la ley como tal es una ley que seguramente le va a costar muchísimo trabajo aprobar. Entonces, no, yo siento que ha habido muchas fracturas al interior del gobierno, muchas peleas como para que los ministros se vayan juntos a tratar de sacar adelante sus leyes. No veo, por ejemplo, en este momento entre el ministro de Hacienda y el ministro de Salud el tipo de equipo y de coalición que se requiere de gobierno para ir al Congreso a decir vamos a sacar esto adelante. Veo mucho trabajo más aislado, más individual, y en el Congreso eso no funciona. En el Congreso el gobierno tiene que actuar como un bloque. Mauricio, el tiempo vuela, quisiéramos quedarnos más rato acá hablando contigo. No puede ser, no puede ser. No, pero todavía no te puedes ir. Muchas gracias por acompañarnos en este segmento y entregarnos información tan valiosa. Por favor, te invitamos a quedarte hasta el final del evento para atender algunas de las preguntas adicionales que vamos recibiendo de nuestra audiencia. Lo hago encantado. Muchas gracias. Muy bien, vamos a dar inicio a este nuevo segmento, al segmento de expectativas del entorno internacional en este 2024. Para este año nosotros en Protección estamos esperando que el proceso de desaceleración económica global continúe, particularmente en los Estados Unidos, pero posiblemente sin recesión, que los niveles de inflación sigan bajando y posiblemente un incremento moderado en la tasa de desempleo de los Estados Unidos. Este escenario es consistente con un aterrizaje suave de la economía de los Estados Unidos, que con las condiciones actuales es para nosotros el escenario más probable. Y este escenario vendría acompañado del inicio del ciclo de reducción de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Este escenario configura un escenario que podría ser positivo para el desempeño de los diferentes activos, de las acciones, de los bonos, pero donde veríamos retornos mucho más moderados que los que vimos en el 2023. Sin embargo, hay riesgos. Por ejemplo, la posible materialización de la recesión en los Estados Unidos o incluso un repunte de la actividad económica global. Para nosotros son escenarios que hoy lucen menos probables, pero cuya probabilidad no es cero. Y por eso será muy importante monitorear la evolución de las diferentes variables de la economía. En fin, tenemos muchas preguntas, muchos temas por conversar. Invito a Franco Uccelli para esta conversación. Franco, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Franco, hablemos de esos posibles escenarios para la economía en los Estados Unidos. El primer escenario, que es el que hoy el mercado le está ponderando una mayor probabilidad, un aterrizaje suave de la economía con menores niveles de inflación. Un segundo escenario donde haya un mayor deterioro macroeconómico y finalmente se vea la recesión este año en los Estados Unidos. Y un tercer escenario de un repunte, el escenario de no landing o un repunte de la actividad económica. Dadas las condiciones actuales, ¿cuál crees que es el escenario más probable? Es una pregunta difícil de responder. Definitivamente el mercado hoy por hoy está asignando una alta probabilidad de que no vamos a tener una recesión, al menos aquí en Estados Unidos.
en el transcurso de los próximos 12 meses, digamos, a ese escenario hoy por hoy le está asignada una probabilidad de 55%. Eso quiere decir que tenemos un 45% de probabilidad de que sí tengamos una recesión aquí en Estados Unidos. ¿Qué pienso yo personalmente? Yo creo que la probabilidad de que tengamos una recesión es algo mayor a lo que está descontando hoy por hoy el mercado. Y cuando hablo del mercado estoy hablando del promedio de las observaciones de los analistas del mercado. No hay un consenso muy claro. Inclusive hay una dispersión enorme hoy por hoy en cuanto a las observaciones de estos analistas de mercado. Hay gente que piensa que hay una probabilidad de 1% de que tengamos una recesión aquí en Estados Unidos. Hay gente que piensa que la probabilidad quizás no sea 100, pero se acerca a 100. Podría estar en un 70, en un 80%. Personalmente yo creo que hay una probabilidad mayor a 50% de que efectivamente tengamos una recesión. La pregunta del millón es ¿qué tipo de recesión tendríamos? Si sería una recesión puramente técnica, es decir, 2 trimestres consecutivos de contracción económica, o si sería una recesión real, que implicaría una caída importante, una contracción económica importante, que a su vez podría generar incrementos en los niveles de desempleo más allá de los que tiene descontado el mercado hoy por hoy. Estamos hablando de ese escenario de probabilidad de recesión, de no recesión, incluso el de no landing. Y te pregunto esto porque en el mercado ha venido tomando recientemente más fuerza esa posibilidad de un escenario de no landing. Incluso algunos datos de actividad económica más reciente no solo han sorprendido al alza, sino que han sugerido un leve repunte de la actividad. Este escenario es un escenario que hoy para nada está incorporado en el mercado. ¿Crees que en caso de continuar esas tendencias de empezar a ver un repunte en la actividad económica, esto podría llevarnos a una nueva ola de inflación? Y de ser así, si la Reserva, pues mejor dicho, estaría como en contra de todos los pronósticos, que la Reserva Federal no solo no podría bajar las tasas de interés, sino que de pronto se vería forzada a realizar nuevos incrementos. Yo te diría que ante ese escenario, efectivamente, si es que la economía de Estados Unidos muestra ser mucho más resiliente, sana y fuerte de lo que se tiene anticipado hoy por hoy, evitamos completamente una recesión, ¿cierto?, en ese escenario. Y no solamente eso, sino que la economía se mantiene un ritmo de crecimiento bastante robusto. Esto efectivamente, pienso yo, podría generar presiones inflacionarias. Yo creo que este es uno de los grandes temores que tiene la misma Reserva Federal y uno de los grandes riesgos que está contemplando hoy por hoy. Es decir, una economía que no ceda, un desempleo que se mantenga relativamente bajo, una economía que crezca, una economía que genere presiones inflacionarias, que obligue eventualmente a la misma Reserva Federal quizás a hacer ajustes a las tasas de interés, pero no a la baja, como lo tiene considerado hoy por hoy el mercado, sino más bien al alza. No es un escenario al cual hoy por hoy yo le asignaría una probabilidad muy alta, en parte porque me parece que el efecto pleno de tasas elevadas no se ha sentido todavía en la economía de Estados Unidos. Podría empezar a sentirse. No solo eso, sino que hay ciertos indicadores que sugieren que probablemente sí tengamos una recesión. Entre ellos hay un famoso índice de indicadores líderes, por ejemplo, que nunca ha fallado, al menos en los últimos 50 años, durante los cuales hemos tenido 8 recesiones en Estados Unidos. Su capacidad predictiva ha sido impecable. Este es uno de los indicadores. El segundo tiene que ver con el mercado laboral propiamente, y es el nivel de desempleo. En los últimos 50 años, 8 recesiones, el desempleo ha seguido una tendencia a la baja en los momentos previos al inicio de nuevas recesiones. Tampoco ha fallado eso. Es una situación en la que estamos hoy por hoy. Es más, en las últimas 8 recesiones que hemos tenido en Estados Unidos, cuando el desempleo ha estado por debajo de 4%, es la situación actual, sí, siempre hemos tenido una recesión. Es una cosa quizás no muy intuitiva lo que estamos viendo. Uno diría, pero con un desempleo tan bajo, la gente está empleada, la gente genera ingresos, la gente consume. Sí, efectivamente, pero lo que hace todo esto es quizás de alguna forma contribuir a que se sobrecaliente un poco la economía, lo cual obliga, obviamente, a que la Reserva Federal tenga que ajustar tasas de interés al alza. No se diga nada de la famosa curva invertida. Esta famosa curva invertida, curva de rendimiento de los tesoros de Estados Unidos, tampoco nos ha fallado en los últimos 50 años al predecir una nueva recesión aquí en Estados Unidos. Normalmente, desde el punto inicial en que se invierte la curva, pasan entre 6 y 24 meses
hasta que llega una nueva recesión en Estados Unidos. Eso es lo que nos cuenta la historia, al menos. Esta curva se invirtió en julio del 22. Seguimos dentro de esa ventana. Entonces no podemos todavía cantar victoria y asumir que a pesar de que la curva estaba invertida por largo tiempo, no vamos a tener una recesión. Franco, tú ahorita estabas hablando del mercado laboral, de la tasa de desempleo en los Estados Unidos, y precisamente también el mercado laboral ha venido enviando algunas señales mixtas. Por un lado, parece estar enfriándose progresivamente, pero por ejemplo, los datos más recientes de creación de nóminas sorprendieron muy por encima de lo que estaba estimando, con una creación de puestos de trabajo bastante por encima de lo que de lo que estaban esperando los analistas. ¿Cómo es esa dinámica entre el empleo y las decisiones de recortes de tasas de interés de la Fed? ¿Crees que la Fed, si ve que la inflación sigue cediendo, podría bajar las tasas de interés aún con un mercado laboral fuerte? Es una excelente pregunta. Yo creo que va a ser difícil una situación. Yo te digo una cosa, Liliana. Yo creo que la persona que peor duerme en estas épocas, en estos días, debe ser el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Una situación bastante compleja. Hay señales encontradas por todos lados. Hoy por hoy, con un desempleo por debajo de 4%, que es lo que se considera, al menos aquí en Estados Unidos, una situación de pleno empleo. Pleno empleo. Quiere que la economía debería mantenerse, por lo menos relativamente fuerte en un corto plazo. Ahora, si es que consideramos que el escenario base no es una recesión demasiado profunda, es una recesión leve, producto de precisamente ese esfuerzo que está haciendo la misma Reserva Federal y los grandes bancos centrales del mundo para contener las presiones inflacionarias. Entonces, si lo que gatilla esta recesión, en todo caso, es un incremento de tasas, lo que debería darle vuelta al asunto, de alguna forma, si es que llegamos a tener una recesión, es hacer lo opuesto, reducir tasas. Entonces, el mercado laboral sí efectivamente se mantiene fuerte. Lo que estamos viendo inclusive que este mercado laboral, al mantenerse tan fuerte, lo que está generando es una suerte de inflación salarial. Los sueldos y salarios aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hoy por hoy están incrementándose más o menos, están creciendo más o menos en un 4,5%. En condiciones ordinarias, antes de la pandemia, digamos, crecían más o menos 3%. Ese es un factor que a mí personalmente me preocupa. No solamente estamos viendo que el empleo se mantiene relativamente fuerte, y yo relativamente, y en un minuto explico por qué lo cualifico de esa forma, estamos viendo también que los sueldos y salarios siguen aumentando. Entonces eso de alguna forma está generando o podría generar ciertas fricciones, ciertos desequilibrios a futuro. Ahora, ¿por qué digo relativamente? Porque sí, efectivamente, la generación de empleo se mantiene algo sana, pero si nos fijamos, y hilamos un poco más fino, ¿no? Y nos fijamos en lo que son los promedios móviles de esa generación mensual de nuevos empleos, estamos empezando a ver cierta tendencia a la baja. Hay gente que piensa que esta es una primera señal de que estamos viendo una desaceleración, no solamente en la capacidad que tiene la economía de generar nuevos empleos, sino posiblemente pensando ya en una desaceleración del posible nivel de consumo, lo cual a su vez debería enfriar la economía y hacer que estas presiones inflacionarias cedan. Me alcancé a ir un momentico de conexión, pero te estaba escuchando. Quiero compartir también nuestra lectura al respecto, y es que nosotros consideramos que la Reserva Federal quiere más información antes de empezar a bajar las tasas de interés, precisamente por las señales mixtas que tú estabas mencionando. Y creemos que la Fed no solo se fijará en que la inflación siga cediendo, sino que efectivamente solo bajará las tasas hasta ver un mayor deterioro del mercado laboral, porque de lo contrario podría enfrentarse nuevamente a ese escenario de aceleración en los precios del que hablábamos anteriormente. Con esto estamos esperando que la Fed empiece a bajar las tasas de interés hasta la segunda parte del año, posiblemente entre 75 y 100 puntos básicos, y en caso de materializarse el escenario de recesión podrían ser unos 150 puntos básicos este año. Pero pasemos a otro tema que es sin duda que captura la atención de los inversionistas. Hablemos de política. Y es que este año vamos a tener elecciones en gran parte del mundo. De hecho, vamos a tener elecciones en países que representan más del 50% de la población mundial. Pero sin duda alguna, todos los ojos están puestos sobre las elecciones en los Estados Unidos.
¿Cómo ves ese proceso electoral en los Estados Unidos y si los inversionistas tienen que preocuparse por esa dinámica de ese proceso electoral, por los resultados y cómo podría afectar esto a los mercados? Mira, es un tema bastante delicado, ¿no? Nosotros los economistas no somos en realidad demasiado buenos pronosticando resultados electorales, al menos esa es mi experiencia personal. Habiendo dicho eso, ¿qué nos cuenta la historia? ¿Qué nos dice la historia? Al menos aquí en Estados Unidos los procesos electorales tienden a generar ruido, tienden a generar incertidumbre, quizás no tanto como en los países latinoamericanos, donde las opciones obviamente son mucho más amplias, ¿no? Entre partidos de derecha, partidos de izquierda, partidos de centro, populismo, comunismo, socialismo, todos los sismos habidos y por haber, digo yo. En el caso de Estados Unidos, los principales partidos, el Partido Republicano y el Demócrata, están mucho más alineados con el centro del espectro político, por ponerlo de alguna forma. Quizás un poquito más tirando para la derecha, pero ciertamente no hay una diferencia ideológica demasiado profunda. Eso no importa, porque eso es a lo que están acostumbrados los votantes en Estados Unidos. Y cuando hay un proceso electoral, inclusive ni siquiera sabemos a ciencia cierta si es que el expresidente Trump va a ser el próximo candidato republicano. Hay incertidumbre por todos lados. ¿Eso podría generar suficiente ruido para que los mercados lo sientan? Sí. Históricamente ha sido el caso. En los meses previos a cualquier proceso electoral en Estados Unidos, en promedio histórico, la economía y principalmente los mercados se han enfriado algo. El día después de la elección se da vuelta todo. ¿Por qué? Porque ya eliminamos esa incertidumbre electoral, ¿correcto? Ahora, esa es la primera pregunta que nos podemos hacer. La segunda pregunta es, ¿importa o no importa quién gana la elección? En Estados Unidos, ciertamente, yo diría, importa mucho menos que en nuestros países, como Colombia, como Perú, como Brasil, como México. Importa mucho menos. Sin embargo, hay que hilar fino nuevamente y verlo desde una perspectiva puramente económica, una perspectiva puramente de mercados. Desde un punto de vista económico, la evidencia histórica, al menos, es que en cuanto a crecimiento de la economía de Estados Unidos, tener un gobierno demócrata es más favorable. Es decir, la economía crece más o ha crecido históricamente más durante gobiernos demócratas que durante gobiernos republicanos. Esto no puede ser intuitivo para todos. Hay gente que piensa que los republicanos son los amigos del mercado, los amigos de las políticas pro crecimiento, etcétera, etcétera. Sí, uno diría es perfecto, es así, pero quizás no son tan gastadores como los gobiernos demócratas. Y eso ha hecho que la ventaja en cuanto al crecimiento económico la tengan hoy por hoy los gobiernos demócratas. Esa es la evidencia histórica. Desde una perspectiva más puramente de mercado, ¿le va mejor o peor a un mercado? Dependiendo de quién esté en el gobierno, qué partido sea el gobernante. Desde esa perspectiva propiamente, sí efectivamente, durante los gobiernos republicanos aquí en Estados Unidos, el mercado ha tenido un desempeño más positivo. Es un tema de percepción de riesgo, después de todo, ¿cierto? Ahora, lo que sí está claro es que un gobierno no unificado, un gobierno dividido, es decir, un gobierno en el cual el mismo partido no controle la presidencia y el Congreso, no le funciona a nadie. En esas situaciones es donde hemos visto que tanto la economía como los mercados han tenido un desempeño relativamente más pobre. Franco, para cerrar este segmento, voy a hacerte una pregunta obligada. Ya estamos recibiendo muchas preguntas en el chat al respecto. No podemos dejar de hablar del dólar. ¿Qué expectativas desde el Frente Internacional estás viendo para el desempeño del dólar este año? Y luego yo conecto con la parte de nuestras expectativas en el frente local. Perfecto, sí, el dólar, el todopoderoso dólar, el misterioso dólar, diría yo. Mira, mi primer comentario es el siguiente. Lo que más te mueve los tipos de cambio a nivel global es el diferencial de tasas, ¿cierto? Que puede existir entre el país A y el país B, dependiendo de cuáles sean las monedas que estemos comparando hoy por hoy. Las tasas de interés en Estados Unidos han mantenido niveles relativamente elevados y todo hace parecer que los niveles actuales, la tasa de referencia 5.50, probablemente se mantenga a este nivel, por lo menos, como mencionabas tú, y concuerdo con esa idea, hasta la segunda mitad de este año. Perfecto. Inclusive, si es que la Reserva Federal empieza a recortar las tasas a partir de quizás el tercer trimestre de este año, se van a mantener a niveles relativamente elevados, porque no estamos pensando que la va a llevar de 5,5% a 2,5% en cosa de un par de meses.
si la recorta, digamos, 3 veces en el transcurso de este año, y este es el escenario base que estamos contemplando, eso quiere decir que al cierre del año 2024, la tasa de referencia todavía va a estar a niveles de 4.75, que son relativamente altos. Eso se juega a favor al dólar. Lo que vimos en el 2022, por ejemplo, un desempeño hiper positivo, hiper favorable del dólar con respecto a sus pares, cuando se apreció, se fortaleció 8,5%, es algo atípico. En el 23 devolvió parte de esa fortaleza. En el 23 el dólar se depreció, se debilitó poco más de 3% con respecto a sus pares. En lo que va este año se está fortaleciendo. Y se está fortaleciendo porque existe la expectativa de que las tasas de interés, nuevamente, se van a mantener relativamente elevadas por un tiempo más extendido de lo que se tenía previsto inicialmente. ¿Qué pienso yo? Si es que efectivamente o no tenemos una recesión, o llega una recesión que es corta y leve, que está bastante descontada por el mercado, si vemos que las tasas de interés entonces se mantienen elevadas en términos relativos, posiblemente esto le va a seguir dando apoyo al dólar de tal forma que no se debilite con respecto a sus pares. ¿Por qué tanta insistencia en hablar de los pares? Porque básicamente cuando hablamos del dólar, tenemos que especificar de qué dólar estamos hablando. Hay un dólar con respecto a las monedas de países desarrollados, como el yen, como el euro, como la libra esterlina, etcétera, y hay un dólar con respecto a monedas emergentes. Estamos viendo, por ejemplo, que en América Latina las tasas de interés ya empezaron a bajar. Excepto México, todas las economías más grandes de América Latina ya empezaron a recortar sus tasas de interés. ¿Qué quiere decir eso? Que le estamos reduciendo el carry, le estamos reduciendo el atractivo a las monedas latinoamericanas con respecto al dólar, y ante ese escenario no debería sorprender el hecho de que nuestras monedas se han debilitado algo. Justamente eso me permite conectar para ya la expectativa que tenemos nosotros del dólar contra el peso colombiano. Y nosotros estamos esperando que este año el dólar transite entre los 3.800 y los 4.200 pesos por dólar, precisamente por ese elemento que acabas de mencionar, ese diferencial, ese atractivo que generaba el diferencial de tasas de interés, que fue muy importante para el desempeño de nuestra moneda el año pasado, debe ir cerrándose a lo largo del año en la medida que en Colombia ya empezamos el ciclo de reducción de tasas de interés. Adicionalmente, en el país, pues también tenemos algunos desafíos a mencionar. Colombia será uno de los países de la región que registra los crecimientos económicos más bajos en este año. Está el tema del riesgo fiscal. Si bien hemos tenido una corrección muy importante del déficit en cuenta corriente, sigue siendo uno de los más elevados de la región. Y como lo mencionábamos al inicio en la conversación con Mauricio, cualquier incremento en la percepción de riesgo país en los mercados internacionales podría traducirse en una depreciación de nuestra moneda. Con esto terminamos este segundo segmento. Luis, adelante. Así es. Les queremos dar las gracias por esta primera hora con un análisis bastante interesante y creo que sin duda será un insumo importante para quienes nos están acompañando en esta mañana y poder tomar sus decisiones de una manera mucho más informada e inteligente, si así lo podríamos decir. Vamos, como les dijimos al inicio del evento, nosotros vamos a cerrar este espacio de Visión Protección con un espacio de recomendaciones, pero antes de que vayamos a ver esas recomendaciones de inversión de nuestros portafolios estratégicos según esos perfiles de riesgo, queremos invitarlos a que veamos un video y que se respondan la siguiente pregunta. ¿Qué estás haciendo para gestionar correctamente tu patrimonio? En la vida, todos atravesamos diferentes etapas. Hay momentos en los que es necesario expandirse para alcanzar nuestro máximo potencial o para emprender nuestro propio negocio. Después de habernos consolidado, llega el momento de disfrutar y dedicar más tiempo a la familia. Y finalmente, debemos pensar en el legado que dejaremos a nuestros seres queridos y al mundo. El deseo de proteger y optimizar lo que con esfuerzo se ha construido, la llegada de nuevos miembros a la familia, el disfrute y la transición generacional son las grandes motivaciones para la planificación y gestión de tu patrimonio. ¿Y tú, ya estás tomando las decisiones adecuadas para lograrlo? En cuestiones de tal trascendencia, es necesario contar con una compañía que tenga en cuenta todas tus dimensiones como ser humano, individuales y familiares,
y que esté contigo durante cada momento con miradas amplias, diversas y confiables, ajustadas a las oportunidades financieras y tributarias. Por eso, en Protección, te ofrecemos nuestro acompañamiento de gestión patrimonial, la evolución de nuestra oferta y que se fundamenta en una mirada integral de largo plazo con la que queremos conocerte a ti, a tu familia y a tu empresa, para entender lo que te mueve, tus valores, objetivos y necesidades. A partir de este conocimiento, juntos, crearemos una ruta para lograr tus metas, con estrategias que harán que tu patrimonio te dé respaldo para atender necesidades de liquidez, te permita cubrir tus gastos de estilo de vida en cada momento, se incremente para alcanzar tus metas financieras, te permita diseñar un plan de retiro para vivir con bienestar en la vejez y dejar un legado. Así, la gestión patrimonial se perfila como el modelo ideal para planificar y gestionar adecuadamente los recursos personales y familiares, para consolidarlos y que duren en el tiempo. Nuestra esencia es entregar una asesoría experta y recomendaciones basadas en el conocimiento profundo del cliente y sus oportunidades para la protección, el crecimiento y consolidación de su patrimonio. Además, contamos con un portafolio amplio y un equipo especialista con el que planificamos no solo una inversión, sino una estrategia integral que tiene en cuenta tus características y las oportunidades del mercado de acuerdo con la legislación vigente. Cuando confías tu patrimonio a Protección, cuentas con profesionales en inversiones y planeación financiera. Tienes el conocimiento de una compañía con más de 32 años de experiencia. Y lo más importante es que siempre tendrás un acompañamiento cercano, constante y preferente en cada etapa de tu vida, con una oferta exclusiva apalancada en soluciones integrales, canales directos, tecnología de punta y procesos ágiles, oportunos y simples. Porque toda decisión comienza con una pregunta, formulemos las tuyas y comencemos tu planificación de gestión patrimonial y la de tu familia. Para cada decisión, Protección. Bueno, estamos de vuelta. Hablábamos al inicio del evento cuando hacíamos ese balance del desempeño de los diferentes activos en el 2023, que ese entorno macroeconómico más favorable el año pasado permitió un desempeño muy positivo de los diferentes activos y que esto se vio reflejado en los portafolios y recomendaciones de inversión. Quiero destacar en esta oportunidad el desempeño que tuvieron nuestros portafolios de renta fija durante el 2023. Para quienes nos acompañaron en este mismo evento que realizamos hace aproximadamente un año, cuando hablábamos de las expectativas para el 2023, seguramente recordarán que hablábamos del 2023 como el año de la renta fija, y a lo largo de los eventos el año pasado y de todos los contenidos que entregamos, hablamos de nuestra mayor preferencia por la renta fija local. En esta oportunidad queremos presentarles los resultados de nuestros portafolios de renta fija el año pasado, teniendo en cuenta que hay portafolios de renta fija que están destinados para diferentes perfiles de riesgo. En el caso del portafolio Protección Vista, que es el portafolio más conservador de menor volatilidad, vimos un desempeño positivo en el año con una rentabilidad superior al 15%. Nuestro portafolio renta fija a corto plazo, que invierte en títulos de la parte corta de la curva, que asume algo más de duración que el portafolio Protección Vista y que está orientado para inversionistas con perfil cauteloso, terminó generando retornos superiores al 19%. Y finalmente nuestro portafolio Bonos Colombia, que invierte en títulos de renta fija de mayor duración y por lo tanto tiene una mayor volatilidad, como lo pueden ver en la línea blanca, terminó con un retorno del 26%. De hecho, quisiera hacer un balance muy rápido de lo que dijimos en nuestro evento de hace un año, cuáles eran nuestras expectativas en materia de retornos de estos portafolios y finalmente los retornos que se lograron materializar. Como vemos, el resultado es muy favorable, las expectativas se cumplieron e incluso en algunos casos se superaron. En nuestro escenario base, hace un año decíamos que el portafolio Protección Vista podría tener un retorno cercano al 15%, retorno que efectivamente se materializó. En el caso de nuestro portafolio renta fija a corto plazo y Bonos Colombia, como pueden observar, el retorno realizado terminó superando no solo el escenario base, sino ese escenario positivo que planteábamos el año pasado. Ahora bien, seguramente se están preguntando por las expectativas de la renta fija para este 2024.
Quiero decirles que de manera estratégica, pensando en el 2024, nosotros seguimos manteniendo una lectura o una postura favorable sobre la renta fija, seguimos viendo valor en el activo y hay varias razones detrás de esto. En primer lugar, las tasas de interés, si bien en Colombia ya empezaron a bajar, siguen en niveles históricamente altos y ofrecen oportunidades atractivas de inversión. En segundo lugar, la causación o el carry de los títulos de renta fija, ese efecto de la suela de los zapatos que hemos hablado en varios espacios, si bien se ha ido recogiendo precisamente porque las tasas de interés han venido disminuyendo, dado que las tasas siguen permaneciendo altas, ese elemento sigue soportando un desempeño favorable del activo y sigue soportando incluso escenarios de desvalorización que puedan generar retornos positivos. Por otro lado, hablábamos del entorno internacional. Este año esperamos un entorno internacional más benévolo para la renta fija en la medida que no veamos mayores presiones de tasas de interés en los Estados Unidos y que por el contrario, en la segunda parte del año empecemos a ver disminuciones de las tasas de interés. Sabemos que los títulos del Tesoro americano son el referente del desempeño de la renta fija a nivel global. Y como hablábamos al inicio del espacio también, quiero mostrar en las siguientes gráficas el ciclo de política monetaria y el ciclo de reducción de la inflación en el país. Nuestra expectativa efectivamente es que la inflación en Colombia siga cediendo. Ya llevamos varios meses consecutivos en el país con una inflación a la baja, la última lectura en el 8,35 y esperamos para el cierre del año una inflación que se ubique alrededor del 5,5%, tendencia que debería continuar hacia 2025, donde esperamos que la inflación logre ubicarse dentro del rango meta del Banco de la República. Este escenario de menor inflación debería estar entonces acompañado de una continuidad en el ciclo de reducción de tasas por parte del Banco de la República. Hoy en día la tasa de intervención está en el 12,75, esperamos para el cierre del año algo cercano al 8,5 y seguramente para el 2025 algo cercano al 5,5%. Estos dos elementos son muy importantes porque históricamente en un escenario de retrocesos, de caídas en la inflación, acompañado de menores tasas de interés, han sido escenarios positivos para el desempeño de la renta fija. ¿Por qué? Básicamente por esa relación inversa que existe entre la tasa y el precio. ¿Qué quiere decir esto? En la medida que las tasas de interés bajen, el precio del título sube. Entonces, en escenarios de reducción de tasas en los mercados, los títulos podrían capturar una valorización adicional, lo que terminaría teniendo un impacto positivo en la rentabilidad de los mismos. Dicho lo anterior, seguimos manteniendo para este año una expectativa favorable para la renta fija, pero seguramente veremos retornos mucho más acotados que los que vimos en el 2023. Quiero presentarles entonces en esta oportunidad cuáles son nuestros escenarios de retornos esperados para nuestros portafolios de renta fija en este nuevo año. Y nuevamente estamos hablando de nuestros 3 portafolios: Protección Vista, Renta Fija a Corto Plazo y Bonos Colombia. Recordemos que cada uno, y esto es muy importante tenerlo presente, tiene un perfil de riesgo asociado diferente. No por invertir exclusivamente en títulos de renta fija quiere decir que un portafolio como Bonos Colombia, que tiene una alta duración y una alta volatilidad, pueda ser objeto de inversión de un inversionista con un perfil muy conservador. Eso es siempre muy importante tenerlo presente. Acá en la gráfica estamos viendo entonces las rentabilidades brutas esperadas para este año para los portafolios. Las barras amarillas representan el rango de retornos esperados, con la parte inferior de cada barra siendo el escenario negativo, la parte superior el escenario positivo y el punto azul el escenario base. Pero entonces entendamos cuáles son estos escenarios, en qué consisten cada uno de estos escenarios. En nuestro escenario base estamos estimando valorizaciones de los títulos de renta fija este año entre 100 y 175 puntos básicos, mucho más moderados que los que vimos en la curva de TES, por ejemplo, el año pasado, que registró valorizaciones superiores a los 300 puntos básicos. Ese es nuestro escenario base. Ahora bien, nuestro escenario negativo contempla desvalorizaciones de alrededor de 100 puntos básicos en la curva. Observen cómo incluso en escenarios de desvalorización, por ese efecto de carry, por ese efecto de causación, el que hemos llamado el efecto suela de los zapatos, incluso se alcanzarían retornos positivos en los portafolios. Y un escenario optimista en el que estamos contemplando valorizaciones alrededor de 200, 250 puntos básicos, es la parte superior de cada una de las barras.
Con esto tenemos para el portafolio Protección Vista un retorno bruto esperado este año cercano al 11.5%, para nuestro portafolio renta fija a corto plazo algo superior al 13% y en el caso de Bonos Colombia el 16%. Muy importante tener en cuenta la volatilidad, absolutamente normal, se puede presentar volatilidad en los mercados como lo vimos el año pasado, podemos observar días de retornos negativos, semanas, incluso meses, algunos periodos de retornos negativos, pero importante mantener esa óptica, esa perspectiva de este año y del próximo año para poder capturar estos escenarios que estamos pensando. Y por supuesto la materialización de estos escenarios pues dependerá que efectivamente se cumplan esos supuestos con los que hemos trabajado. Ahora bien, voy a recoger varios elementos de esta conversación, elementos que hablábamos en el escenario local, elementos que hablábamos en el escenario internacional, nuestras expectativas para la renta fija y quiero resumir entonces el 2024 como un año donde vemos un escenario favorable, donde por supuesto hay riesgos sobre la mesa que será muy importante monitorear. Destacamos en el frente internacional la materialización de un escenario de recesión y la magnitud de la misma, o un nuevo rebrote de la inflación a nivel global, los riesgos geopolíticos que siempre están sobre la mesa y en el entorno local principalmente el riesgo fiscal, la tendencia que siga teniendo la inflación en el país, la calificación crediticia y el trámite, por ejemplo, de las reformas en el Congreso. Resumamos entonces el 2024 como un año que luce con un desempeño favorable, un año donde vemos oportunidades, donde seguramente la renta fija seguirá siendo protagonista este año, pero con retornos mucho más moderados que los que vimos el año pasado y donde un escenario de reducción de tasas de interés, de reducción de inflación y de mayor desaceleración económica sin una recesión fuerte en la economía de los Estados Unidos podría ser un escenario benévolo de retornos positivos para los activos tanto de renta fija como de renta variable, pero nuevamente repito, más contenidos, más moderados que los que vimos en el 2023. Difícilmente volveremos a ver los retornos que vimos el año pasado en los mercados. Y con todo esto será muy importante a lo largo del año como inversionistas ir aumentando la diversificación en nuestros portafolios de inversión. Por eso, para finalizar, quiero presentarles nuestras recomendaciones diversificadas sugeridas, nuestros portafolios estratégicos sugeridos por perfil de riesgo. Esta información la pueden ampliar en nuestro informe anual de perspectivas Visión Protección, donde van a encontrar, acá estoy proyectando las gráficas con la composición sugerida por cada uno de los tipos de activos para cada uno de los perfiles de riesgo. No debemos olvidar la diversificación. Tenemos nuestras recomendaciones para cada uno de los perfiles, muy conservador, cauteloso, moderado, valiente, y cuál es esa composición ideal entre las diferentes categorías de activos. Recuerden que esta composición la pueden conseguir a través de los diferentes portafolios que tenemos en Protección o a través del servicio de delegación de gestión PRO. Tenemos varios portafolios que nos permiten exposición a la renta fija local. Ya los veíamos, nuestro portafolio de renta fija internacional, nuestro portafolio de acciones pesos y varios portafolios que nos permiten exposición a la renta variable internacional. Y el componente de activos alternativos, como están viendo en la gráfica, lo incluimos para aquellos perfiles a partir de moderado, valiente y arriesgado. Para estos activos alternativos tenemos nuestra solución diversificada de inversión PROA. Recordemos que los activos alternativos por sus características son activos que no incluimos dentro de los perfiles muy conservador y cauteloso, son activos que requieren cierto conocimiento y entendimiento del activo y que por su grado de liquidez es importante incluirlos dentro de un portafolio y limitando su exposición de acuerdo al perfil de riesgo. Los activos alternativos nos permiten mejorar la relación riesgo-retorno de nuestros portafolios y mejorar esas expectativas de retorno de la estrategia completa en el largo plazo. Como les digo, pueden encontrar con más detalle esta información en nuestro informe anual, lo encuentran publicado en la página web. Y bueno, en estos últimos minutos de nuestro evento quiero invitar nuevamente a Franco, quiero invitar nuevamente a Mauricio para que resolvamos algunas de las preguntas que hemos recibido a lo largo de este espacio por parte de nuestros clientes y de nuestra audiencia. Franco, nos pregunta el señor Hernán,
¿cuáles consideras que son los principales riesgos geopolíticos a nivel global este año y cómo podrían impactar los mercados financieros? ¿Riesgos geopolíticos, los conocidos o los desconocidos, diría yo? O los por conocerse. Siempre hay riesgos geopolíticos desconocidos sobre la mesa, siempre están latentes. Siempre están latentes, sin lugar a dudas. Bueno, los conocidos, los obvios, son las guerras que estamos viendo a nivel global, ¿no? Por un lado, la guerra en Ucrania, en Gaza. Todo esto puede generar mucha ansiedad, no solamente porque tiene un efecto negativo sobre el precio, potencialmente, sobre el precio de commodities, en particular el de commodities energéticos, el precio del petróleo, por ejemplo, pero también un tema de percepción de riesgo a nivel global, ¿cierto? La gente puede pensar que la situación es bastante descontrolada, que esto puede darse, que la magnitud de estos conflictos podría aumentar y que esto de alguna forma u otra podría tener un efecto negativo, no solamente sobre la economía global, sino también con respecto a los mercados internacionales. Una situación bastante compleja. Ahora, estos son los riesgos geopolíticos, pero obviamente también existen riesgos políticos. Hablábamos algo de eso. Medio mundo, o más de medio mundo, como bien decía Liliana, va a tener elecciones importantes en el transcurso de este año. Eso siempre te va a generar ruido, siempre te va a generar incertidumbre, y esa incertidumbre, que digo yo es el peor enemigo del mercado, puede generar ansiedad y puede poner presión negativa sobre el precio de activos financieros. Entonces, vivimos en un mundo algo complicado. Hoy por hoy diría yo que muchos de los activos financieros están priceados, utilizando un anglicismo medio feo, pero válido, están priceados a la perfección. Pero vivimos en un mundo imperfecto, donde hay muchos riesgos, desconocidos inclusive. Entonces, hay que tener un poco de cautela, hay que tener un poco de cuidado y reconocer que estos riesgos eventualmente podrían tener efectos negativos sobre el precio de nuestros activos. Perfecto, ahora voy con Mauricio. Acá voy a tratar de recoger las dos preguntas en una sola, porque hablan del mismo tema. Gustavo y Rafael nos están preguntando por la menor ejecución del gobierno que ha afectado proyectos de infraestructura en el país. ¿Cómo podrían reaccionar los inversionistas si vemos menor ejecución? Esto se traduce también en menor déficit fiscal. ¿Qué podría pasar ahí y cuál podría ser la percepción de los inversionistas? Muy bien, Liliana. Mira, la baja ejecución tiene dos efectos. Uno, sobre las finanzas públicas, porque mejora las cifras fiscales, mejora los resultados fiscales, hace que el déficit fiscal no sea tan grande. Es lo que explica por qué el año pasado el déficit fiscal fue solo 4.2% del PIB, menos del 4,5% con el que se había proyectado a comienzos de año. No se gastó, mejoran las cifras fiscales. Es una buena noticia en general para los mercados, porque dicen, bueno, así el gobierno tenga intenciones de gastar, no lo logra y por lo tanto el daño sobre el deterioro sobre las finanzas públicas no es tan grave. Entonces tiene ese lado. Pero por otro lado, es lo que explica por qué la economía no está creciendo. El estancamiento de la economía colombiana no viene por cuenta del consumo, no viene por cuenta de las decisiones de los hogares, es algo que está relacionado específicamente con la inversión, que se ha descolgado en la inversión en vivienda, la inversión en obras civiles y la inversión en maquinaria y equipo. La de obras civiles y la de vivienda tienen mucho que ver con la baja ejecución del gasto público. ¿Por qué? Porque la inversión en vivienda en Colombia es altamente dependiente de los subsidios que da el gobierno. La ejecución del Fonvivienda, que es el fondo donde se alimentan estos subsidios, el año pasado estuvo por el orden del 40% versus, digamos, un presupuesto que se había asignado que era amplio, no logró hacer la ejecución correcta. Entonces, ¿qué pienso yo? Que el costo en términos de bajo crecimiento económico es tal vez más grande que las buenas noticias en el frente fiscal. Porque si la economía no crece, pues evidentemente todo sale mal. Se deterioran las finanzas públicas, se deteriora el ingreso de los hogares, se deteriora el empleo. Es decir, las consecuencias son mayores. Por eso, no me sorprende que las calificadoras de riesgo hayan mencionado en sus reportes, en sus más recientes reportes, el bajo crecimiento de la economía colombiana como una de sus preocupaciones. Ahora, para terminar, diría, el gobierno le va a salir un poco
al problema le va a encontrar un ángulo que es ejecutar, pero no a través de hacer inversión en vivienda, en obras civiles, sino ejecutar por la vía de las transferencias de dinero a los hogares, los subsidios monetarios. Entonces, esto es fácil de ejecutar porque es una transferencia a la cuenta de los beneficiarios en el sistema financiero. Ya en Colombia, la inmensa mayoría de los adultos de nuestro país tiene cuentas en el sistema financiero. Es muy fácil ejecutar esos recursos, hacer las transferencias directamente a las personas que el gobierno ha identificado como beneficiarios. Entonces, vamos a tener más, digamos, irrigación de recursos en la base de la pirámide. Le van a llegar esos recursos este año. O sea, si usted está en un sector que depende mucho de productos de consumo masivo, seguramente se va a beneficiar de esa ejecución del gasto público por el lado de las transferencias a los colombianos, digamos, en condiciones de mayor necesidad. Perfecto. Acá vuelvo con Franco. Tengo una pregunta muy interesante que nos hace Andrés S. Dice, el mercado accionario en los Estados Unidos ha tenido un impulso muy importante por las expectativas en torno a la inteligencia artificial. ¿Cómo cree que la inteligencia artificial impactará los niveles de productividad? Si esto se verá reflejado en el corto o en el largo plazo, y si esa mejora en la productividad de las empresas por la inteligencia artificial podría significar niveles estructuralmente más bajos de inflación hacia adelante. No es solamente una muy buena pregunta, es una pregunta bastante difícil de responder porque implicaría tratar de predecir un poco el futuro, ¿no? ¿Qué impacto podría tener la inteligencia artificial, sobre todo sobre los niveles de productividad que, como bien sabemos, son vitales para mantener el crecimiento económico resiliente que hemos visto de un tiempo a esta parte? Efectivamente, lo que estamos viendo en los mercados accionarios hoy por hoy es que ese repunte, sobre todo en lo que va de este año, en gran medida viene de empresas tecnológicas que están muy dedicadas a ese tema de inteligencia artificial. Nos cambia la vida sin lugar a dudas. Estamos en medio de creo yo, de una revolución tecnológica que no va a dar marcha atrás, cuyas consecuencias a más largo plazo todavía están por definirse. Es un poco difícil entonces predecir. Lo que sí queda claro para mí es que este tema de la inteligencia artificial, que no es un tema nuevo en realidad, pero es un tema que ha tomado mucho impulso, mucho auge en los últimos tiempos, es un tema que llegó para quedarse, en otras palabras. Ahora, está favoreciendo a aquellas entidades, aquellas corporaciones que conforman los índices accionarios aquí en Estados Unidos en gran medida por este tema de que está muy de moda hablar de inteligencia artificial. Entonces, aquellas empresas que son las que están dedicándole más recursos, más inversión a la inteligencia artificial son las grandes beneficiarias de lo que hemos visto en este repunte. Inclusive, casi me atrevería a decir que son no solamente las principales beneficiarias, pero casi las únicas beneficiarias. Porque se habla mucho del mercado accionario y cómo ha repuntado en lo que va este año casi 5%. Estamos hablando de mes y medio solamente, es muchísimo. Sin embargo, no nos olvidemos que gran parte de ese repunte es cortesía de estas denominadas 7 magníficas o Magnificent Seven. Las demás, por ahora, no están dando mayormente señales de vida, se han mantenido relativamente estables. Entonces, hay que tener un poco de cuidado, hay que diferenciar bien sobre lo que son las que están dándole un gran impulso a los índices accionarios, que son unas pocas, de la gran mayoría, que son las que vienen bastante rezagadas con respecto a esto. Resumiendo un poco, inteligencia artificial llegó para quedarse. De hecho, debería tener un impacto positivo sobre temas de productividad. La pregunta que me hago yo es qué impacto podría tener sobre otros segmentos de la economía, como por ejemplo el mercado laboral. Espero que una cosa no reemplace a la otra. De acuerdo. Bueno, tengo una pregunta más que la voy a tomar yo, pero por supuesto si alguno de ustedes me quiere complementar, adelante. Carlos nos dice que él es un inversionista con un perfil de riesgo arriesgado, que dado lo que hemos hablado de las expectativas y la visión favorable de la renta fija, si debería concentrar su portafolio en renta fija un 100%, aún siendo el arriesgado. La respuesta es no. Entre mayor diversificación siempre es mejor y es una realidad que en el último año y medio hemos llegado o hemos logrado, alcanzado en Colombia tasas de interés históricamente altas.
lo suficientemente altas para decidir invertir en renta fija y no asumir mayores riesgos. Pero se pueden estar perdiendo oportunidades. Lo vimos el año pasado con un repunte, un resultado muy favorable de los mercados accionarios a nivel global, que si como inversionista arriesgado me mantuve lo suficientemente diversificada, pude haber capturado ese retorno positivo que arrojaron los mercados accionarios globales. Como lo hablábamos a lo largo del espacio, las tasas hoy siguen siendo atractivas, pero las tasas van a empezar a bajar. Y lo veíamos, este año cerraremos en Colombia alrededor del 8.5%, posiblemente el próximo año alrededor del 5%, y eso va a configurar un escenario completamente diferente en materia de construcción de portafolio. Y de ahí la importancia que va a tener buscar fuentes adicionales de retorno vía la diversificación. No sé si alguno me quiere complementar también ahí con lo que acabo de mencionar, si están de acuerdo, comparten la opinión. 100% de acuerdo contigo, Liliana. Si pudiese añadir un comentario muy breve. Me llama un poco la atención que alguien que se considera audaz dentro de todo en el tema de inversiones pregunte sobre si debiera estar 100% invertido en renta fija. Todo lo contrario. Debería mantener una cartera bastante bien diversificada, pero soy una persona muy valiente, muy audaz en cuanto a las inversiones. Debería poner un ojo muy grande sobre el tema de no solamente inversiones en lo que es renta variable, en lo que son acciones, pero también en instrumentos alternativos, ¿no? Alternativos, como lo veíamos en nuestras recomendaciones estratégicas sugeridas. El tiempo se nos va acabando. Voy a aprovechar una última pregunta para Mauricio. Relacionado con las reformas, no hablamos de esta en nuestro momento. El gobierno ha hablado sobre la necesidad de una nueva reforma tributaria, nos está mencionando Mónica. ¿Qué tan viable ves la aprobación de una reforma tributaria, la segunda en menos de 2 años, y de tramitarse, cuáles considera que son los puntos principales a incluir? Mira, no la veo. Creo que esto entra en la categoría de globos que lanza periódicamente el gobierno, que llaman la atención, que generan polémica, que hacen que el país debata las cosas, pero que no están del todo cocinados. Entonces, no hay una reforma que se esté preparando, no hay una reforma en ciernes, y la reforma que se planteó es una reforma muy compleja, muy difícil, que es muy improbable que el gobierno logre no solo estructurarla, sino pasarla en el Congreso. Y es bajar la tributación de las sociedades a niveles del orden del 20% y subir la tributación de las personas naturales. Para compensar con las personas naturales lo que se dejaría de recaudar en el caso de las personas jurídicas o sociedades, habría que ampliar muchísimo la base de personas naturales, habría que aumentar muchísimo la tarifa marginal de personas naturales, lo cual es políticamente muy difícil. Entonces, la probabilidad que le asigno a que se tramite una reforma en ese sentido es casi cero. Entonces, no es un tema que yo incluiría en este momento en las preocupaciones o en los escenarios de los cuales tenemos que trabajar. Creo que es, como tantos otros, un globo que lanzó el gobierno sin que haya habido detrás un verdadero trabajo previo y un sustento que nos permita pensar que realmente viene este tipo de reforma. Bueno, ya se nos cumplió, bastante puntuales, 9:30 de la mañana. A Liliana, a Franco, a Mauricio, de nuevo, muchísimas gracias por compartirnos su conocimiento, sus análisis, sus recomendaciones. Sin duda, sé que va a ser de gran valor para todos quienes nos acompañaron esta mañana. Les cuento, cerramos esta jornada, esta hora y media de conversación con alrededor de 800 personas conectadas escuchándolos. Y sin duda les sacarán muchísimo provecho. Igual les queremos decir, este evento será retransmitido a las 6 de la tarde en nuestra plataforma de YouTube para quienes quieran volver a verlo o compartírselo, informárselo a alguien para que también disfrute de ese conocimiento que recibimos y ese análisis que recibimos el día de hoy. Igualmente les queremos pedir el favor, nos regalen su encuesta o su respuesta de evaluación. En la parte superior de las pantallas encontrarán un botón para que nos den sus opiniones, que son muy importantes para nosotros. De nuevo, gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad. ¿Te preguntas sobre tu futuro? ¿Será como lo imagino? ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío. También el que quieren ellos.
¿Tu patrimonio está protegido? Sí, porque elijo invertir con expertos. El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Protección Inversiones te asesoramos con soluciones personalizadas para que tomes las mejores decisiones. El poder de tus decisiones crea futuro. Protección.